A ver, creo que te piden permiso. Ya está grabando. Ok, hoy es viernes 15 de abril, Viernes Santo exactamente. Son las 3 de la Sí, tarde y estamos con Olga González. Ella es antropóloga e investigadora en antropología cultural, memoria y en general varios procesos de conflicto en América Latina. Y además ella tiene un interesantísimo libro sobre el tema, parte del tema de lo que vamos a hablar hoy, cuyo título traducido sería Desvelando los secretos de la guerra en los Andes peruanos. Estamos con ella para conversar acerca del terruqueo, posiblemente el fenómeno, uno de los fenómenos más complejos y demandantes y frecuentes en el escenario post-conflicto peruano. Gracias, Olga, por estar aquí, por darnos un tiempo. gracias por Eh, la invitación. Sí, en un momento vamos a entrar a hablar directamente de las tablas de Sarwa, que es lo que, quizá el punto neurálgico que nos interesa conversar contigo, pero quisiera comenzar preguntándote, ¿no? De manera más general, eh, ¿cómo es tu terruqueo, no? Y quisiera comenzar preguntándote eso a partir de una cita o de una reflexión que Hernán Maldonado propone hacia el año pasado, antepasado, en el 2020, ¿no? Él habla de que el terruqueo es un arma, es un instrumento que funciona como prevención y como contención, ¿no? O sea, el terruqueo contiene, reprime, ¿no? No hagas esto, no hables de esto, no señales estas cosas, ¿no? Y por lo tanto te censuro, te señalo, ¿no? Te contengo, pero a la vez esa operación de contención, de represión, sirve como un aprendizaje para los demás, ¿no? Como un acto de prevención, ¿no? Te censuro y miren los demás cómo te estoy censurando para que nadie ose, para que nadie se atreva a hacer algo similar a lo que tú estás haciendo, porque si es que hacen algo así, no les va a pasar esto que te estoy haciendo a ti. ¿No? ¿Tú consideras que el terroreo funciona de esa manera? ¿Lo miras de otra forma? ¿Cómo encuentras tú este fenómeno? Sí, yo, o sea, estoy de acuerdo con este aspecto de prevención y contención, ¿no? Que mencionas, pero creo que hay otro aspecto y quizás que tiene que ver con el identificar chivos expiatorios también, ¿no? ¿Cómo así? Y esa identificación de chivos expiatorios ha sido parte de la guerra. O sea, no es, o sea, esto es, digamos, una expresión más, ¿no? De cómo se encuentran algunos que son más fáciles de estigmatizar, ¿no? O de disciplinar y de eh, silenciar también, ¿no? Entonces, si bien sirven como para prevenir las conductas y que no se repitan y contener las conductas de ese tipo, creo que hay el tratar de buscar a quién sacrificamos, ¿no? A quién sacrificamos para que entonces la sociedad pueda seguir y que tiene que ver con lo que hablas de prevención y contención, ¿no? Pero es buscar algunos, porque tú dirías, bueno, ¿y por qué no me han terruqueado a mí? Que he publicado un libro sobre esto. ¿Por qué no terruquean a más personas que han escrito autores en el campo de la literatura, comparado, por ejemplo, a las artes, ¿no? Que Mm. tienen otro tipo de visibilidad o que llegan a otros tipos de público. O sea, hay el terruquear a algunos más que a otros y de manera más fácil también. Y es más fácil convertir a algunos en chivos expiatorios más que a otros. Entonces, creo que hay algo ahí y que sería interesante seguir explorando, ¿no? Algunos cuerpos son más terruqueables que otros, ¿no? Pienso Absolutamente. por Ujú. ejemplo, las protestas de estudiantes de San Marcos, ¿no? Cuando le dicen estudiantes terrucos, ¿no? Así Pero es. terroristas, ¿no? Y pienso en las protestas de los estudiantes católicas que dicen caviares, ¿no? Unos son terrucos, otros son caviares, Exactamente. Otros son caviares. ¿no? Ujú. Quizá va por una cuestión también étnica, ¿no? El terruqueo también no solo es entonces un estigma político, sino también pasa por ser un estigma de corte étnico, racial. Racial, exactamente, sí. Sí, y de clase también.
Y de clase Claro, y de también, ¿no? clase, por supuesto, sí, Porque sí. San Marcos está asociado con una clase social, ¿no? Y la católica con otra, ¿no? Como universidad privada y universidad pública. Sí. Entonces está lo étnico, está lo racial, está lo clasista, ¿no? Está que San Marcos fue eh, un poco la cuna Mm, del senderismo para el claro, claro. gobierno en términos de los estudiantes, ¿no? Y del poder que tuvo Sendero dentro de San Marcos. Entonces, todas esas cosas han ido creando un estereotipo y ese estereotipo ha llevado a la estigmatización, ¿no? De algunos cuerpos más que otros, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa con algunos artistas más que con otros, ¿no? Eh, Ciertamente. Y cuando se trata de artistas identificados como populares, ¿no? De extracción campesina, ¿no? Indígena, por más que hayan residido en la ciudad, en la ciudad por más de 40 años y estén totalmente urbanizados, ¿no? No se deja de lado la asociación de dónde vienen. Y no Mm. podemos olvidarnos que Ayacucho era sinónimo de terrorismo, ¿no? Sí, sí. De alguna manera, desde allí también parte esta acusación hacia las tablas de Sarwa, ¿no? Cómo se lee, ¿no? Cómo se interpreta, ¿no? El mensaje que muchas de las tablas presentaban, ¿no? Como sabemos, en el verano de 2018, ¿no? El diario Correo sacó una portada donde se acusaba de exposición prosenderista al conjunto de tablas que el Mali había adquirido, ¿no? O había recibido para una futura o posible exposición, ¿no? En una muestra en la que se iban a presentar. En ese momento, ¿no? La respuesta ciudadana de los circuitos académicos, culturales, fue unánime, ¿no? Las tablas de Sarwa son arte, las tablas de Sarwa no tienen no están haciendo apología a Sendero, ¿no? Y sin embargo, había una investigación ahí, ¿no? Y sin embargo, había un intento creo que las habían, creo, incluso Confiscado. confiscado, ese es el término exacto, confiscado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué el Estado o por qué el Ministerio Público, representante legal del Estado, mira de esta manera a estos artefactos culturales? Okay. Ahora, simplemente para corregir algunas cosas, Perdona, sí, sí. las tablas de Sarwa, la colección completa que se llama Piras Causa, Ujú. ¿quién es todavía culpable? Fue una donación Claro, no, sí. al Mali. No era que solamente iban al Perú para una exposición, Ujú. sino que considerando que estábamos en un momento de posguerra, que había habido una comisión de la verdad y la reconciliación y que estábamos 18, 15 años después de eso, se consideró, yo como parte de ese grupo que Exacto. consideró que quizás era tiempo que las tablas, la colección que se encontraba en una muestra itinerante desde el año 96 en los Estados Unidos, pudiera regresar al Perú. Idealmente al LUM, pero el LUM no tiene las condiciones, ¿no? Para poder cuidar o para que, estando cerca al agua, no tiene condiciones climáticas Ujú. para que las tablas puedan ser preservadas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, buscando finalmente los que se interesaron fueron los del Mali. Entonces, es así que las tablas regresan al Perú después dejaron el Perú en el año, las últimas tablas que salen de esta colección salen en el año 92. O sea que es después de muchos años Wow, que sí. la colección completa regresa para quedarse en el Perú. Lo que es irónico es que salieron del Perú por temor a la represión. Mm.
y por temor también tanto de Sendero como de los militares. Y al regresar es cuando terminan siendo confiscadas con una acusación de supuesta apología al terrorismo. ¿Y por qué? Porque abrieron unas, ¿cómo se llama? Alguna de las cajas. Apología, ¿no? Claro, apología al No, sendero. hablaron en aduanas. Ah, Algunas de las cajas se abrieron y al sacar alguna de las pinturas, vieron que estaba la representación, uno que se le el texto, porque las tablas perdona. tienen texto. ¿Me escuchas? No, perdona, Laura, te estoy perdiendo. Creo que la conexión está fallando. A No, ver, no sé si es tu conexión o la mía, disculpa. A ¿me ver, escuchas sí, ahora? mi internet está... ahora sí te escucho, ahora sí. Sí. Bueno, Perdona, me decías en aduanas. sí, entonces llegan a aduanas y en aduanas abren algunas de las cajas, ¿verdad? Sacan, entre las cajas que abren, porque no solamente venían pinturas, la Olga, colección de esa, uy, te no me perdí escucho. nuevamente. ¿Me escuchas? No, eres tú, creo. Hola, Olga. Osvaldo. Me parece que es tu conexión porque tú te has frizado. Olga, perdona, te he perdido nuevamente. Uy, Ujú. eso, Creo que tú eres el que te estás frizando porque, a ver, qué raro, pero acabo de cerrarlo todo y estoy solo desde la tableta conectado. mm, A ver, me parece rarísimo. No debería pasar eso. No, está todo ok. A ver, en teoría estoy mirando acá ok, justo mi conexión de datos. Ya, perdóname. a ver, Nuevamente te perdí en lo de estas aduanas. cosas Disculpa. pasan. Ya. Me Bueno, decías entonces entonces aduanas. llegan a aduanas, abren alguna de las cajas y bueno, solamente para que sepas que no solamente llegaban en ese, como parte de la donación, no solamente llegaban las tablas, también se habían donado algunos retablos. Ujú. Ujú. La cosa es que me voy a centrar en las tablas, abren una de las cajas donde está la tabla, ¿no? Y las tablas tienen texto que describen un poco el evento que se está representando, ¿verdad? Y tenía la palabra guerrilleros, ¿no? Y además tenía, porque se trataba de un evento que tenía que ver con la llegada de Sendero Ajá. a la comunidad de Sarwa, pues estaban con la bandera que tenía la hoz y el martillo. Y entre las personas, en términos de representación, algunos de los que están llevando la bandera, ¿no? O con armas, están vestidos de campesinos también. Y de campesinos, donde no hay una diferenciación de si son de Sarwa o no son de Sarwa, tampoco. Y más allá de eso es tomar totalmente fuera de contexto, ¿no? Una pintura, que es un evento que tiene que ver con una historia en la cual 24 tablas tratan de testimoniar, de dar el testimonio a través de las pinturas, ¿no? Cómo habían vivido el impacto de la guerra, tanto por parte de cómo los militares llegaron a Sarwa, como Sendero también llegó y la manera en que lidiaron con estos agentes externos finalmente, ¿no? Entonces, básicamente, en términos de representación, mucho de lo que gira es alrededor de las violaciones, tanto de uno como de otro. Ahora, eso no quiere decir que no hubo acogida a Sendero en algún momento, pero todo esto Sí, también claro. forma parte de estrategias de sobrevivencia. De la misma manera que también Sí. hubo acogida a los militares, a pesar de las violaciones y de los temores que ambos grupos podían ocasionar, ¿no? Entonces, es eso, la imagen de una bandera con la hoz y el martillo y la palabra guerrilleros, la que Ujú. inmediatamente es asociada por quien abre el agente de aduanas y se comunica
con las autoridades. Y es en ese momento en que toda la colección es confiscada por supuesta apología al terrorismo e empieza la investigación. Esta mirada de Perdón, interpretar de manera... hay una cosita más. Sí, sí, dale, dale. Sí, sí. La nota de correo sale en enero del año 2018. ¿Correcto? Sí, enero, sí. Enero. Pero la confiscación había sido mucho antes, creo, ¿no? Exactamente. Las tablas fueron confiscadas en el 2017. En octubre apenas llegaron al Perú. Sí. Pero ya habían sido devueltas para el momento en que sale No, Todavía no. no. Todavía no habían sido devueltas. Ujú. Entonces, prácticamente un año después que las retornan. Y muchas cosas, bueno, van a contribuir a que se acelere el proceso y no se encuentre ninguna evidencia para sostener la acusación de apología al terrorismo, ¿no? Que es toda como la sociedad civil, ¿no? O sea, académicos, ONGs, derechos humanos, todos entran a defender, ¿no? Y a defender, pero proporcionando evidencia con respecto al arte, a las tablas, a las representaciones de los pintores de Sarwa, pero también en ese momento, en enero, cuando ya se hace público todo esto, el Ministerio de Cultura, estaba Alejandro Neira en ese momento, Ujú. dice, no, este es arte, ¿no? Están representando su vida. Parte de representar la vida en la comunidad es representar las cosas que le pasan, ¿no? Y cómo son afectados por agentes externos. Y entre estos está el tema de la guerra, ¿no? Y dice, y ahí comparte su intención, ¿no? De declarar patrimonio cultural al arte, digamos, al arte de pintar de Sarwa, ¿no? Yo creo que eso también contribuye Oye, claro. exactamente, ¿no? Sí. Para cuando nombran el Patrimonio Cultural de la Nación, ya habían sido devueltas las tablas. ¿Recuerdas tú más o menos en qué fecha son devueltas las tablas? Después de la controversia que genera la Las portada de correo, tablas son ¿las tablas ya son devueltas, te voy devueltas? a decir, porque yo fui Olga. apenas, sí, ¿me escuchas? Oh. ¿Me escuchas? Osvaldo. Ups, se fue.
Hola, Olga. Hoy, yo Perdona. desde que justo te estaba mandando un correo electrónico, me dice, uy, no va a regresar, va a regresar. No, me he tenido que pedir el wifi del celular de mi novia porque no prende nada acá. No sé qué ha pasado. Estoy con un modem inalámbrico. No sé qué me ha pasado. Discúlpame. No, no, no hay problema. A ver, te cuento un poco la secuencia en términos de fechas, ¿no es cierto? A ver, ¿en qué nos quedamos? Bueno, me Estábamos contabas que hablando del las tablas. patrimonio cultural, ¿no es cierto? Exacto. Y te Ya, preguntaba si para esa fecha ya había sido de vuelta, esta confiscación ya había terminado. ya. O sea, la declaración sale, o sea, se oficializa en noviembre del 2018. Ya cuando Neira no está, pero la que estaba, Patricia Balbuena, respeta la iniciativa, facilita el proceso y se llegan a declarar las tablas de Sarva Patrimonio Cultural en noviembre del 2018. Ujú. ¿Ok? Ahora, eso es después que ya eh, en que la oficina, ay, ¿cómo se llama? The District Attorney's Office, Los que bueno, habían cuando hecho la donación. Ujú. la investigación se cierra, digamos, porque hay evidencia insuficiente, no hay Ujú. suficiente evidencia, en mayo del 2018, ¿correcto? Sí. En mayo del 2018 se cierra, o sea que ahí regresan las tablas al Mali. La primera exposición que se realiza de las tablas como parte de un evento, yo creo que esto fue la manera en que trataron de mostrar las tablas, pero a la misma vez no darles una visibilidad central, Ujú. fue, ¿cómo se llamaba el evento? Ahorita te digo. Lo abrieron en marzo. Ay, ahorita te digo, Sí, claro, claro. porque son un montón de fechas, entonces ya se me confunden todas. Sí, de hecho tú me estás aportando nuevos datos, porque yo solo tenía la idea de que, claro, los habían confiscado antes, las devolvieron, salió lo de correo y luego eso lo devolvieron, pero hay varias cositas ahí al medio que... No, hay varias cositas, exacto. Ajá. Em, el- la exposición del Mali se llamó, em, hubieron dos exposiciones, ¿ya? Antes de la exposición del Mali, Ujú. las tablas salen del país, salen de Perú, para una exposición en octubre del 2018 Ok. que se realiza en México en el Museo de Arte Carrillo Gil. Una exposición que se llamó Memorias de la Ira. Claro. ¿Ok? De ahí regresan al Perú. Son declaradas Patrimonio Cultural en noviembre del 2018. Ujú. ¿Ok? Y en marzo del 2018, en todas las áreas y cómo está repensando. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Te Cómo silenciaste un está ratito, pero... repensando el Mali sus nuevas políticas, ¿no? De coleccionismo. Y en ese contexto se presentan, exponen las tablas completas, todas las 24, y la exposición se llamó Otras historias posibles.
Ya fue en el repensando las Mali, ¿no? colecciones del Mali. Y eso Ujú. fue entre, entre marzo y mayo del 2018. Así fue. No, ¿del 2018 o del 2019? Porque en el De 2018, 2019, perdón, del claro, ya 2019, sí, un año claro. después de lo del evento Exacto, exacto, de exacto. Correto. 2018 es la de México, 2019 es la de Perú, es la del Mali, exacto, Claro, claro, claro. claro. Lo entiendo, Porque sí, yo lo entiendo, sí. inclusive voy hacia el final, en mayo, a dar una exposición ahí, Una ¿no? visita guiada, ¿te refieres? Ah, ok. Una presentación al Mali, Ah, sí, ujú. sí. Ok, Así ok. fue, así, Un esa fue la contexto. secuencia. Ujú, sí, Ok, sí, ok, ok. Entiendo mejor, es sí, importante eso. sí. Una pregunta quizá súper básica, pero que puede servir para que se pueda entender la importancia de estas tablas, ¿no? En qué radica su validez? ¿En qué radica su importancia? ¿Es el testimonio que brindan? Y también, ¿por qué ese testimonio termina siendo conflictivo para ciertos actores estatales, ¿no? ¿A qué se debe eso? A ver, de alguna manera, o sea, si pensemos en términos, ¿cuál es la narrativa de las tablas en su conjunto, no? Ajá. A través de lo que visibilizan, ujú, uno puede decir que responden un poco a este discurso, a esta narrativa de haber estado entre dos fuegos, ¿no? Que es un poco a la par de la CBR, ¿no? O Ujú. sea, las comunidades campesinas, quechohablantes, en Ayacucho estuvieron entre dos fuegos, ¿no? Pero es una historia mucho más compleja. Ahora, la historia más compleja no es necesariamente algo que ellos, que como narrativa se quiera comunicar, ¿no? Al resto del mundo, porque finalmente la audiencia, los espectadores, no son, esto no es algo que ha sido hecho en el momento que fue hecho para los argüinos, sino fue hecho para una audiencia, eh, en este caso, pues internacional, ¿no? Porque salen fuera. O sea, es para aquellos que no tienen idea de lo que está pasando. Y entonces se convierte en un testimonio en lo cual desde el cual quieren denunciar la violación a los derechos humanos, que no solamente están siendo cometidas por los militares, pero también por Sendero Luminoso. Entonces es un poco enseñar, ¿no? Cómo es la situación un poco de víctima, pero también de resistencia. Entonces, si bien están entre dos fuegos, no están sin pensar cómo resistir y poder salir campeantes. Porque al final, una de las tablas, que es una de las tablas quizás más difíciles de ver, es el ajusticiamiento, la ejecución pública de un sarguino que fue mando militar de Sendero en Zarpa. Entonces, en algún momento a él lo eliminan. Y la eliminación de este mando militar, que es Argüino, no se esconde. O sea, es parte de una tabla. Y esa es la parte de resistencia que también quieren resaltar. O sea, vinieron los militares, no los salvaron, vinieron a este Sendero haciendo promesas y maravillas, pero en lugar de eso, cometieron también violaciones, robaron, ejecutaron a miembros de la comunidad, ¿no? En juicios populares y castigaron por adulterio, en fin, y una serie de castigos que no solamente terminaron siendo castigos, sino también ejecuciones. Entonces, frente a toda a todas estas atrocidades que están impactando a la comunidad, ellos toman una decisión como comunidad,
estoy hablando acerca de la narrativa, Ujú. para resistir y defenderse, eliminar el problema. Y la manera que encuentran para eliminar el problema es eliminando a este sujeto. Y está clarísimo en la tabla, ¿no? O sea que eso no es una historia, digamos, no es una memoria peligrosa en ese sentido, ¿no? Y es algo que quieren comunicar al resto, porque al final lo que quieren dejar constancia es que la comunidad se ha defendido y que Claro. ni los militares ni Sendero hicieron nada a favor de ellos. Entonces, por lo tanto, estos agentes externos que pudieron defenderlos, que pudieron contribuir a que tuvieran una vida mejor, los abandonaron igual. ¿Cómo, a pesar de que las tablas y en general la comunidad Sarwa parece insertarse en esta suerte de víctima paradigmática, ¿no? Entre los dos fuegos, que no estuvo con uno ni con otro, ¿no? A pesar de eso, también termina siendo terruqueada, ¿no? O sea, a pesar de que posiblemente resulta el modelo de víctima químicamente pura, Así es. perfecta por excelencia, no importa, igual hay esta acusación, ¿no? Eh, Sí. eh, ¿Por qué? ¿Por qué crees que a pesar de acoplarse bien con este molde en el que no está en uno ni otro bando, igual se te las termina terruqueando? Bueno, depende yo creo que el terruqueo viene desde dos lugares, ¿no? Uno, que si eres pobre y eres campesino y eres de una comunidad remota, ¿no? Que está, entre comillas, desconectada del resto del país, ¿no? Mm. Entonces, te vas a necesariamente, vas a ser asociado con aquellos que están luchando por llegar al poder, ¿no? En este caso, los de Sendero. O sea, no puedes estar en, porque el discurso es, la asociación es que si fueron estudiantes, si fueron de extracción campesina, si fueron parte de un movimiento campesino, la asociación es 1 más 1, 2 para el común de los mortales, el común de la población. Entonces lo van a ver, empezó en Ayacucho, empezó en la universidad, estos fueron los hijos de los campesinos que vivían en estos lugares y que también influyeron. Entonces es como una concatenación, ¿no? De diferentes asociaciones en donde todas están prescritas para culpabilizar, ¿no? A los, en este caso, a los ayacuchanos, sea de cualquier lugar, ¿no? Pero a los campesinos. Ese es de todas Claro, maneras. la idea Y del estigma. exactamente, o sea, es el estigma, la asociación inmediata de que con quién se iban a aliar, si estaban entre dos fuegos, pues se van a aliar con aquellas fuerzas que van a prometerles una vida mejor, ¿no? La Ahora, idea esta de la guerra de que el campesino, el serrano, es siempre un potencial terrorista, ¿no? siempre es un potencial terrorista y además así fue definido desde el principio, ¿no? Con la guerra sucia, ¿no? Cuando en el año 83 la idea era, ¿qué importa si matabas a un niño? O sea, era el arrasamiento, porque de esa manera, si no todos eran culpables, no importa, erradicabas la posibilidad de que alguien se pudiera crecer a convertirse en un guerrillero, ¿no? En un Claro. terrorista, ¿no? Porque guerrillero, guerrillero no es la palabra que utilizan los militares, en un terrorista, ¿no? Entonces yo creo que no hay es una idea, está tan enraizada, ¿no? En la manera de pensar de la gente, eh, bueno, de las clases dominantes y de las élites, ¿no? Que no pueden entender la complejidad de la historia. Y la complejidad de la historia tiene que ver, y ese es el otro punto, Ujú. con que en un inicio el discurso de Sendero sí pegó, Claro. sí pegó.
y que las comunidades estaban abiertas a escuchar e inclusive a unirse, a intentar, y los jóvenes sobre todo. Entonces, esos son los aspectos que están menos visibilizados, pero que se dejan entrever en las pinturas de la colección. Claro, claro. De ahí el tema del fratricidio, porque finalmente la eliminación, la pintura en la cual están eliminando al mando político de Sendero en Sarwa, tiene una historia. Y esa historia tiene que ver también con conflictos internos, conflictos intracomunales, ¿no? Que tienen que ver con tierras, también con prepotencias de algunos, en este caso de un comunero en particular, ¿no? Que quería apoderarse de tierras, ¿no? Y que inmediatamente evocan pues a la figura del gamonal, ¿no? Y contra el cual se resisten y ven cómo también eliminarlo. Esa historia no está. Entonces es muy compleja, pero esa complejidad termina siendo algo difícil de la cual hablar, porque al ser escuchada, por ejemplo, por sectores dominantes y que ya de por sí asocian a los campesinos con terrorismo, termina siendo la confirmación de lo que sospechaban. Así los campesinos se hayan distanciado de Sendero prontamente, en un año después de unirse o de darles una oportunidad, digamos, ¿no? De mostrar su simpatía con, ¿no? O sea que es bien complejo. A veces me cuesta trabajo hablar de este tema porque me da miedo que las personas interpreten este tipo de historia invisibilizada, ¿no? Y que tiene que ver con las complejidades de la sobrevivencia y de probar nuevas posibilidades y visiones políticas a de grupos que han sido totalmente marginados, con la idea de inmediatamente, ya ves, es que eran terrucos, pues. Claro. Nunca dejaron de ser terrucos. Claro, claro. Ahora, eso me permite pensar en otra idea que también quería comentar contigo, ¿no? Porque a propósito, por ejemplo, de las tablas de Sarwa, ¿no? Lo que te decía hace un rato, cuando hubo esta acusación, ¿no? No sé, la academia, grupos culturales, organizaciones artístico-culturales, ¿no? El propio Mali, ¿no? Se pronunció en contra de esta estigmatización, de esta censura, ¿no? Porque el objeto cultural denunciado como tal era un objeto legítimo, era un objeto o legítimamente víctima, era legítimamente defendible, ¿no? Pienso en otros artefactos, ¿no? Que no son cuya defensa no es tan legítima, ¿no? Y quizá cuyo terruqueo está, bueno, dicho de modo simple, bien hecho, ¿no? O justificado. Por ejemplo, pienso en esta exposición de Eleni Parraguirre y otras internas senderistas, ¿no? Que mostraban sus cuadros, y llegó creo que de Donaire, no, perdón, Urresti llegó, sacaron los cuadros, se los llevaron, ¿no? O pienso incluso en el mismo Museo de la Dricote, donde para entrar, pucha, tienes que pasar 1000 papeles, Todo y eso significa el arte y político que tienes, hay ahí. exacto, y tienes todo el arte político allí, ¿no? Como algunos objetos, si hace un rato decíamos que algunos cuerpos son más terruqueados que otros, ¿no? Algunos objetos también podríamos decir, y algunos cuerpos también, son más defendibles que otros, ¿no? Frente a la acusación, ¿no? Está bien que te terruqueen en un lado porque te lo mereces, ¿no? Quizás ese es quizá el resumen de la frase, de la idea, perdón. ¿Tú lo ves de esa manera también? Porque te lo mereces. Ajá. ¿Cómo lo ves tú? No, yo no, para empezar, no te roquería ni siquiera No, el arte digo que político de Sendero. claro, claro.
No, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero de alguna manera estoy intentando reproducir Sí, o sí, sí. resumir esta Pero lógica, ¿no? totalmente, claro, o sea, ellos se convierten son lo más emblemático de lo que debería de ser terruqueado, Mm, ¿no? O sea, si vamos a conseguir, es más, la ley que sale es a raíz de la visibilidad de Sendero, porque se vuelve más, aumentan la sentencia de 8 a 15 años, después de que Sendero sale, me parece que es para el Día del Trabajo, de la heroicidad, ¿no? Salen con las fotos de sus presos políticos, ¿no? De sus muertos, ¿no? Y en ese contexto de propaganda política de Sendero, dicen, ah, no, acá vamos a regresar a revisar esta ley y a dar sentencias mucho más severas. O sea, que es a raíz de eso que terminamos con esta ley mucho más severa, claro, o claro. sentencias más severas. Entonces, y donde, claro, es como que cualquier cosa puede entrar, porque es desde libros de educación, arte, lo que escribes, lo que teatro, lo que sea, ¿no? O Un sea, es curso de marxismo, ¿no? De cualquier Karl Marx. O expresión sea. cultural, cualquier expresión cultural. Ujú. Y entonces se convierte en un problema porque los que hacen la ley ya saben a quiénes quieren condenar. Entonces, en realidad, es de antemano, está dirigida a condenar a algunos cuerpos y algunas identidades mucho más que a otras. Y obviamente en la primera fila pues está los senderistas declarados, ¿no? Claro, o los Los cercanos a senderistas, ellos. exactamente. Ahora, lo que es interesante es que yo no sé si tú te acuerdas de la exposición, una de las primeras exposiciones que también hubo en el LUM, con material de la DIRCOTE, que incluyó el arte político de Sendero. Sí, creo que sí, ¿no? Y que se llamó, tenía el título del libro de Gonzalo Portocarrero, que era, Profetas del eh, odio. ¿perdón? ¿Profetas del odio? Sí, sí. Y yo no sé si era Memorias del Odio, Profetas del Odio, pero tenía, voy a buscarlo acá, fue una de las primeras exposiciones. Apenas se inauguró, ¿no? Creo que eso Sí. fue apenas se inauguró, sí, sí. Bueno, la primera fue la primera exposición en realidad fue la de Montesinos, ¿no? La que tenía que ver con De los videos. videos, los Ajá. Vladivideos. Em, y esta segunda fue con material de la DIRCOTE y se llamó, sí, Profetas del Odio. Ujú. Sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo. sí, Habían tejidos, exactamente. habían Que cuadros. fue exactamente, todo, o sea, todo, habían pancartas, habían tejidos, habían pinturas. Ahora, en ese contexto, uno, que la DIRCOTE podía decir, bueno, qué entra y qué no entra, ¿no? Es Porque para cierto. ellos no son cuestiones, o sea, para ellos es evidencia. Entonces, ahí se complejiza el tema de los objetos, porque Ujú. es evidencia que está convertida en objeto, ¿no? De visibilización para un museo, en un objeto cultural. Ujú. O sea, pierde su valor de evidencia una vez que ingresa al, al museo, ¿no? Claro. Para ser expuesto ahí. Pero sin embargo, claro, la DIRCOTE puede controlar hasta cierto punto qué es lo que pone, y el museo a través de la narrativa y de cómo muestra, ¿no? El hecho de que se llame Profetas del Odio también lo contiene. Sí, sí, en definitiva. Entonces, este punto que tú decías de prevención y contención es, te,
hay prevención y contención. Entonces deja de ser apología del terrorismo porque está totalmente determinado por una serie de otras narrativas, ¿no? Y como que de arranque ya están poniendo el parche de que por si acaso esto está mal, esto es terrorismo, ¿no? Totalmente. O sea, para empezar, esto se acerca del odio, está todo controlado, no es arte, pero tampoco lo estamos mostrando como evidencia, pero en realidad sí es una evidencia que tiene que ver con el tema del odio. Claro. Hay mucho de esa, y que quizá también es un cuidarse mucho, ¿no? Hablaba la otra vez con Pablo Sandoval, y él decía que luego pues del episodio de Resistencia Visual y lo de Donaire, ¿no? El UN había terminado muy golpeado, ¿no? Y Sí. una de las cosas era que le habían quitado el rango de órgano independiente, creo que es no recuerdo el nombre, de institución independiente del Ministerio de Cultura, y lo habían convertido en un museo más, ¿no? Y eso era una forma de, pues, tener un Para control historias mucho más directo, oficiales, ¿no? claro. Claro, mucho más directo sobre lo que decían allí, ¿no? Sí. Y eso me recordaba mucho esa cuestión de ese libro de Uyuz, ¿no? Donde plantea que con la irrupción del Fujimorismo, ¿no? Y sí, en general, ¿no? La hegemonía de la memoria salvadora, eh, los defensores de los derechos humanos están de alguna manera arrinconados, ¿no? Teniendo la verdad con ellos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Teniendo las pruebas, teniendo la capacidad de denunciar, estaban arrinconados, atemorizados, ¿no? Frente a más bien este otro que lanza fake news, ¿no? Que te pone una foto con el político de izquierda del momento, con Abimael, ¿no? Sí, Y que es falso, pero que tiene el desparpajo y la audacia, ¿no? Para lanzar, ¿no? exacto. ¿Tú coincides con esta perspectiva? ¿Crees que de alguna manera el movimiento de derechos humanos está de cierta manera arrinconado, atemorizado frente a la arremetida fujimorista? Yo creo, a ver, ¿cuál sería la palabra? Es como que están se me viene en inglés, en retreat, Ya, la retirada. como están, no es que estén dando pasos para atrás, pero están como, déjame buscar la palabra, disculpa, lo que pasa es que a No te veces preocupes. me pasa esto que termino, teniendo en retirada, como en una Ajá. posición Sí, de sí. retirada, es una posición de retirada, ¿no? Entonces, porque bueno, han sido golpeados, ¿no? Han sido golpeados, pero también creo, pues el otro punto de Ubius es que derechos humanos, el discurso de derechos humanos ha estado demasiado, ha resaltado, o sea, se ha limitado mucho a la noción de víctima, ¿no? Y a trabajar desde la posición de víctimas, ¿no? Ah, Entonces, que eso le ha quitado la posibilidad, ¿no? De imaginarse, ¿no? Nuevos escenarios, ¿no? De acción, ¿no? Y de futuros, ¿no? Y bueno, y habla del tema medioambiental y todo eso, pero bueno, pero creo que está de retirada, o sea que en parte, ¿no? Quizás esta defensa de la defensa de sectores, estar en el campo que defiende a las víctimas, ¿no? Víctimas que a su vez están siendo constantemente terruqueadas por diferentes sectores, ha llevado a que los artistas, los activistas, las instituciones de derechos humanos sean terrucados por asociación. Y esto, aunque no sea evidente, es decir, aunque no sea verbal, ¿no? Pero por asociación todo el mundo termina terroqueado. Y creo que hay un desgaste. Esa retirada tiene que ver con un desgaste enorme. Yo lo veo en los artistas.
Yo lo veo en los artistas que realmente algunos siguen o salen nuevos, pero que ya no quieren seguir porque uno tienen miedo. Es cierto que tienen miedo y están desgastados, golpeados, ¿no? Entonces, sí, Y que está también, lamentablemente, ¿ah? perdón, no, continúa, No, que disculpa. lamentablemente, lamentablemente ese desgaste ha llevado a una posición de retirada, ¿no? Y quizás yo quiero pensar que esa posición de retirada va a ser beneficiosa, ¿En qué porque de sentido? ¿Cómo alguna, así? porque de alguna manera tiene que, o sea, es una invitación a la reflexión y a repensar de dónde hay que seguir luchando, desde dónde, Mm. porque ahorita creo que no hay norte. O sea, que de alguna manera el desgaste, o sea, que las peleas siguen siendo como las mismas, ¿no? O sea, pasa lo del ojo que llora, todos salimos, ¿no? Protestamos porque una vez más terruquean al ojo que llora, ¿no? Y hacemos esto, pero al final, ¿qué pasa? Termina fuera la ministra de Cultura. Sí, pues. ¿Y qué ganamos con que el ojo de llora se haya convertido en patrimonio cultural? No Sí, sé pues. cuál es la ganancia, ¿no? Claro, efectos prácticos, no. Cuando en efecto, cuando la gente al ser golpeada constantemente, ¿no? Termina teniendo que estar en retirada, ¿no? Y esa retirada, como te digo, puede ser negativa, pero quiero pensar que puede llevar a que podamos repensar, reflexionar, ¿no? Y decir, bueno, ¿ahora qué? Tenemos que hacer algo distinto porque esto no está funcionando. Obviamente estamos desgastados y tenemos que ver por dónde van las diferentes, por dónde van las nuevas acciones, dónde vemos nuevas posibilidades, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, en los jóvenes, ¿no? En el caso de Sarwa, me parece súper refrescante ver cómo las generaciones, además de mujeres, ujú, Ujú, las hijas de estos pintores, ujú, claro. están haciendo cosas innovadoras, no están siguiendo necesariamente todo en términos de tradición, están levantando nuevos temas que tienen que ver con las comunidades LGTB, los temas del medio ambiente, ¿no? Desde un discurso mucho más lúdico de alguna manera y a través del arte, ¿no? Están yendo a sus comunidades, pintando murales, resaltando el valor y la voz de la mujer, ¿no? Entonces, esas son cosas totalmente novedosas en el contexto de su comunidad también, ujú, para que además mujeres que nunca habían sido o que raramente habían aparecido como parte de la tradición pictórica, ¿no? Del arte sarwino, estén llevando, llevando ahorita la batuta. Entonces Interesante. me parece increíble eso, ¿no? Entonces quiero Y pensar que quizás si la retirada no lleva a la reflexión, entonces son estas generaciones más jóvenes, ¿no? Que conocen la historia, pero que no están entrampadas y que quieren hacia adelante, ¿no? quizá esta retirada es también una evidencia de la efectividad del terruqueo, de cómo el Sí, terruqueo ha obviamente, funcionado bien y está vigente y poderoso, ¿no? obviamente, sí, obviamente, sí. Y el miedo también es real, o sea, tampoco se Sí, sí. puede, no se puede descalificar eso, el miedo es No, no, real. Ujú. Además, ahora, pero lo que siempre me llama la atención es que en todos estos intentos de terruqueo, ¿no? Al final, todos estos casos, nadie ha ido a la cárcel, salvo los del Operativo Olimpo, ¿no? salvo. Pero bueno, hay como que hay pruebas, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, ¿no? Ujú, exacto.
Pero te das cuenta, o sea, ni los artistas, ni los del Mali, ni Natalia Magluf, ni yo, si es que ya me unes a... Sí, sí. ¿Quién va a leer el libro y en inglés? Pero te das cuenta que hay un montón de otras asociaciones, o sea, pero nadie ha terminado en la cárcel. Nadie de los que escribió a favor de las tablas, ¿no? Defendió las tablas. En resistencia visual tampoco nadie, ¿no? Bueno, la Casa Rosada, Palito Ortega se murió antes de que pasara nada, pero, pero nadie ha ido a la cárcel. Y todo esto ha hecho que el tema del terruqueo sea mucho más visible. O sea, que esa es una parte en que hay un desgaste y hay la retirada, pero a la misma vez, o sea, yo no sé si es solamente acerca de prevención y contención en ese sentido, sino que permite visibilizar también eso. O sea, esa es la contradicción, ¿no? Porque lo visibilizo, no hay castigo, pienso que contengo, pero tampoco para. Incluso O sea, ha lo pongo, ¿no? seguido Pongo luz. sucediendo, exacto, ha La seguido gente sucediendo. puede ver la Casa Rosada mucho más, las salas de cine recuerdo más llenas para ver la película Casa Rosada. Exacto, todo el mundo quería ir, ¿no? Resistencia visual lo mismo, Sí. ¿no? Sí, y además en el caso, te voy a decir, en el caso de las tablas de Sarwa, esto se convirtió en, le creó nuevas oportunidades a estas artistas jóvenes, porque se volvieron mucho más visibles, no solamente los mayores, digamos, los maestros, los amautas, sino las mujeres jóvenes. Tanto así que yo invité a hablar a una de las artistas que creó una tabla, que era una crítica a los medios de comunicación y al terruqueo. Te la Ah, debería de no. mandar. Oye, si tienes la imagen, te la Sí, agradecería un montón. sí, sí, te la voy a mandar. Por Porque favor. es una crítica a lo que hacen a las tablas y al terruqueo. Y la persona que lo hizo me dice que es una de las hijas Deberías de entrevistarla porque es Sí, súper elocuente, es una maravilla. Si puedes pasarme su contacto, te lo agradecería un montón. Sí, y Me ella va a ayudaría un estar montón encantada, en la investigación. Ya, encantada. ya, sí, por Realmente favor. vale la Sí, pena, de hecho, en definitiva, porque definitiva. además ahora, como te digo, han agarrado vuelo. Han agarrado vuelo y es muy interesante porque entonces ella te puede explicar su tabla, ¿no? Que es una crítica al terruqueo. Felizmente que me he Wow. acordado, caray. Te la voy a No, sí, mandar. sí, Ella eso se es llama un... Benuca Poma. Es Listo. la hija menor de Primitivo Banán, o sea, el Ah, maestro. definitivo. Ujú. Ya, ya. Buenas, buenas. Sí. Me parece muy interesante lo que dices en cómo las nuevas generaciones se permiten resignificar y quizá, sí, ¿no? Resignificar, reapropiarse y dar la lucha, ¿no? Frente a este terruqueo. Y quizá también esta cuestión de que la retirada, después de todo, no es tan negativa, sino que puede ser una opción para repensar y para distanciarse y para regresar con fuerza, digamos. Pero ¿qué Ujú. otros modos crees que pueden existir o hacerse patentes, ¿no? Para combatir el terruqueo? Organizaciones a nivel político, a nivel cultural, ¿cómo es eso? A nivel institucional incluso. ¿Crees que por ahí también pueden haber eh, 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 opciones? Yo creo que hay opciones, pero te voy a decir una cosa. Yo, que también estoy como en retirada y muy desencantada de todo lo que se convierte en institucional y Ujú. organizacional. Estoy como repensando que mi mejor trabajo y mi mejor manera de pensar y de producir ha sido desde las bases, desde conversaciones que no tienen, que al finalmente no tienen gran visibilidad, pero que tienen mucho más poder, ¿no? O sea, hay esta idea de, yo le estoy diciendo las bases, pero es un poco como trabajar desde la clandestinidad. Ujú. En términos más políticos, ¿no? Sin pensar en el partido, sin pensar, y claro, es porque yo estoy ahorita
en mi vida y a partir de mis propios desencantos con las instituciones universitarias, ¿no? Eh, en, estoy harta de las estructuras, ¿no? Entonces, un poco como que estoy regresando a mis tiempos así más de chibola, es decir, al diablo con el establishment, al diablo con las estructuras. Claro, necesito los recursos y seguiré acá porque necesito los recursos, pero en realidad lo que me interesa es conversar y actuar con mis estudiantes desde ahí, y esa van a ser, ese es mi trabajo, ¿no? Y no necesariamente dentro del contexto de la clase, sino en espacios mucho más, mucho más retirados, mucho, Claro, claro. sí, que no estén contaminados, ¿no? Este, ay, siento que, y yo sé que en algún punto las estructuras y la organización importa, ¿ya? Porque cuando la cosa crece ya se vuelve inmanejable, ¿no? Pero ahorita esto, claro, viene a partir de algo muy personal mío, que quiero pensar en posibilidades antiinstitucionales que escapan a las instituciones y que se dan fuera de las instituciones, obviamente utilizando, ¿no? Sacando los recursos de las instituciones porque las necesitamos para operar en otros espacios, ¿no? Pero para mí va por ahí. Me Y parece creo que hemos importante. estado demasiado pensando en cómo llegamos al Parlamento, al Congreso, ¿no? Qué partido vamos a fundar, este partido no resulta, ahora esta quiere ser presidente, este también quiere ser presidente, ¿no? Se agarran de las mechas. Ay, no. Estoy como agotada de todo eso, ¿no? ¿No? Ya me parece que tenemos que, de verdad, tener una retirada. Claro, claro, la necesidad de la distancia, ¿no? Una de las cosas que cuando hacía esa pregunta, otras personas que me decían era también la cuestión de la ley, ¿no? Esta famosa ley de apología, ¿no? Que es poderosísima, pues, ¿no? O sea, cualquier cosa entra ahí, tú lo decías hace un rato, ¿no? Afiches, hasta una clase Todo. entra ahí, todo, ¿no? Libros El, académicos, literatura, todo, claro, todo entra ahí, pues. todo, La ley es necesaria de todo. ser Es discutida. definitivamente una ley peligrosa, porque lo que Sí, hace es criminalizar finalmente las producciones culturales y todas las expresiones culturales. Ujú. sí. Y ese es el gran problema. Ahora, esto está pasando en todas partes. No es algo propio o exclusivo No, de Perú. no, esto de censurar, criminalizar y despolitizar, porque el gran problema es que lo que están tratando de hacer es, al final, bueno, entonces, ¿qué es lo que no va a ser este motivo de apología del terrorismo? Cosas totalmente despolitizadas, porque las cosas politizadas van a ser criminalizadas, ¿no? Desde la protesta hasta el afiche que haces, ¿no? O hasta el stencil que usas en la protesta, ¿no? La foto, ¿no? Sí, Entonces, sí, es un problema enorme, ¿no? Entonces es como que uno tiene que existir en el anonimato para poder, estamos regresando a esos tiempos así en el que para poder tener voz tienes que existir en el anonimato. sí, sí, tremendo, ¿no? Tremendo eso. Ujú. Ok, ok, voy a tener aquí la conversación para no quitarle más tiempo. Bueno, no Voy a, sé si te ha ayudado, pero bueno, si quieres, otro día podemos seguir conversando también.